¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión. Es importante mencionar que en nuestra sociedad cada vez más se posicionan los espacios de reflexión relacionados con la violencia de género, los patrones de comportamiento que tenemos como sociedad, los estereotipos o las inercias que permean en el ámbito personal, por supuesto el profesional y el cultural. En el marco del Día Internacional de la Mujer, para el Museo Nacional de Arte es prioritario generar espacios de reflexión y también acciones pedagógicas relacionadas con temas de géneros, museos, arte y educación. Por ello, el Departamento de Educación integra este ciclo de conferencias relativas a las pedagogías feministas y curatoriales, a fin también de abordar, por supuesto, con nuestras ponentes invitadas aquellos aspectos relativos a estos temas que hoy por hoy se ponen en la mesa de los museos. Y en esta ocasión es un gusto, un placer tener a Graciela Tejero. Ella, bienvenida, Graciela. Hola, muchas gracias por la invitación, Patricia. Pues les comento que Graciela es feminista, es historiadora, militante social y política desde la década de los años 70. Actualmente directora del Museo de la Mujer, CABA, en Argentina, y miembro del Consejo Asesor del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina. Ella es investigadora en temas de educación y género y ha publicado libros y artículos en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Es docente y huésped académica en la universidad, en universidades nacionales y fundadora de la primera especialización docente de nivel superior en educación sexual integral del Ministerio de Educación. Bienvenida, Graciela. Ella nos presenta desde Argentina el tema en su conferencia Museo de las Mujeres para el proyecto político del feminismo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Debo aclarar que ustedes me van a encontrar en redes y en la folletería del museo como Tejero Coni, o sea que tengo un segundo apellido que llevo con mucho orgullo porque es el apellido de mi familia materna. Y soy bisnieta de una de las primeras feministas en el Río de la Plata, la primera mujer que integró el Comité Central del Partido Socialista en el año 1901, y es autora de la primera legislación laboral para mujeres, o sea que lo siento como una falta cuando no la traigo a ella al presente a través del reconocimiento de mi apellido materno. Así que bueno, es una parte para que, entre otras cosas, conozcan con quién están hablando. Desde las formalidades, en primer lugar, y sin falta, el agradecimiento al Museo Nacional de Arte, especialmente a su directora, Carmen Gaitán Rojo, y a Patricia Torres Aguilar, que tan gentilmente hizo la presentación como coordinadora del Departamento de Educación. Hacer estos intercambios entre museos es sumamente enriquecedor, sobre todo en los tiempos de pandemia que nos está tocando vivir. Poder estar en vínculo, nada, es una caricia al corazón. Para mi presentación, porque siempre es importante para quien escucha saber con quién está hablando y desde dónde está hablando, y la concepción de que nuestros saberes siempre son saberes situados, ¿no? O sea que mi presentación tiene que ver con qué posición tengo. Me posiciono desde ser mujer, tengo un punto de vista que es el feminismo y en particular la perspectiva histórica, porque siempre conocer el pasado ayuda a entender el presente y a hacer proyectos, y al marxismo como método de análisis de la realidad. Por lo tanto, ese va a ser el esquema conceptual, teórico de marco, desde donde les voy a decir algunas experiencias y opiniones. El hecho de que estemos saliendo al aire en relación al 8M, al Día Internacional de la Mujer, me parece muy importante
porque es expresión de la unidad de las mujeres en su lucha por sus derechos. Y esto tiene una historia de más de 100 años. Si pensamos en particular por allá por el 1908, cuando las socialistas norteamericanas empezaron a conmemorar su Women's Day, ¿no? Su Día de la Mujer. Y este en realidad es el recorrido que año a año, década a década, ha ido alimentando esta idea universal de la unidad de las mujeres para luchar contra nuestra opresión, que tiene ese carácter precisamente universal. Pero pese a las conquistas que hemos logrado en todos estos tiempos, y que ha merecido para la historiografía que se llame el siglo XX, el siglo de las mujeres, esta pandemia me parece que ha agravado la situación de opresión que sufrimos. Y los cautiverios, hablando de un concepto que ustedes conocen muy bien de Marcela Lagarde, estos cautiverios han recrudecido la violencia patriarcal y muy particularmente el fenómeno de femicidios en el mundo. Yo sé que ustedes también tienen una cifra elevada. Nosotros en la Argentina estamos con un asesinato machista de mujeres cada 24 horas. Y este contexto en el cual ustedes me invitan, y este 8 de marzo, me parece que pone en evidencia que todavía es mucho lo que las mujeres debemos luchar. Nos falta mucho, a pesar, decía, de estas conquistas, porque esta situación de encierro, en algunos casos de aislamiento muy, muy duro, con sus agresores y a veces su propio femicida, ponen de relieve todo lo que todavía nos falta. Visto desde ahí, me parece interesante para poder encuadrar la experiencia de los museos de mujeres y en particular nuestro museo en la Argentina. Es importante hacer una diferenciación entre lo que es el movimiento de mujeres y lo que es el feminismo, porque diferenciar estos dos movimientos, que de hecho lo son, es hablar de dos momentos históricos de la experiencia de las mujeres. Es muy importante entonces también, y lo van a hacer para la actividad de los museos, valorar esta idea de experiencia como dialéctica histórica, de la relación que existe entre la práctica, la teoría y una nueva práctica transformadora de la realidad, en este caso de discriminación y opresión que sufrimos históricamente las mujeres. La historia del movimiento de mujeres es la historia de la experiencia de resistencias y rebeliones contra la opresión. Así, a rasgos muy, muy, muy generales, desde la división sexual del trabajo, hace más de 10.000 años, la pérdida de la filiación materna como relación de parentesco, la acumulación primitiva desigual de los bienes materiales y la aparición de la herencia como un fenómeno nuevo, funcional a la aparición de las clases sociales, todo ese recorrido obligó a los varones al control del cuerpo de las mujeres, tanto en el aspecto productivo como reproductivo. Y así encontramos el origen del patriarcado y al Estado como su principal garante. Ese recorrido de resistencias y de rebeliones de las mujeres tuvo en un primer momento un conocimiento muy fragmentario de su propia experiencia práctica. Y ahí es donde viene la diferencia con el feminismo. El feminismo, por su parte, es el resultado de ese proceso de conocimiento que sigue al infinito, en este caso de las mujeres, que por acumulación de las experiencias y bajo condiciones concretas, en este caso por allá por el siglo XVIII, la Ilustración y a las puertas de la modernidad,
pudo transformar esa conciencia fragmentaria que inicialmente por reacción las mujeres teníamos, a una conciencia para sí, o sea, una conciencia de qué significaba el colectivo de las mujeres para organizarse y conocer el mecanismo de opresión para poder desarticularlo. Ese paso gigantesco de conocimiento que las mujeres hicimos y que es el feminismo, es lo que permitió avanzar en síntesis teóricas y en organización, dando origen a un nuevo proyecto político. Es por eso que yo he titulado mi colaboración de hoy desde allí. O sea, el feminismo como proyecto político de transformación social en pos de la liberación de la sujeción patriarcal que sufrimos las mujeres, tiene este recorrido de conocimiento y de síntesis teóricas en sus procesos de avance varios siglos. Algunos creerán que, bueno, recién llegan, la película recién empieza, pero en realidad tenemos mucha experiencia acumulada. Y por eso también me gusta referenciar a mi bisabuela, porque uno en realidad está siendo el producto de muchas luchas, de muchas mujeres, ha recorrido un largo camino esta muchacha, ha dejado mucha sangre en ese recorrido, y es interesante entonces ver dónde estamos paradas hoy. ¿Y qué concepción de feminismo tenemos como proyecto político? Que desde ya va a estar en alianza con otros proyectos políticos de transformación social. No somos las mujeres las que vamos a cambiar solas el mundo, pero seguro somos imprescindibles para cambiar nuestro propio mundo de opresión. Sin nosotras, nadie va a hacerlo por nosotras por simple generosidad. Más allá de que habrá algunos varones bien intencionados, empezando por mi marido, eso lo descarto. Visto desde ahí esta conciencia para sí, o sea, conciencia, cuando digo conciencia, digo que las mujeres entendieron que sus problemas eran colectivos y que si no se unían y organizaban, no iban a poder destrabar los mecanismos patriarcales, obliga a una conciencia activa, obliga a la acción política. Por eso diferencio movimiento de mujeres de feminismo. Habría muchos ejemplos, incluso de protofeminismos muy antiguos, desde el siglo XIV, pero año a año hemos sido cada vez más conscientes. Esa conciencia que da la experiencia como proceso de conocimiento ha estado en disputa. Ha estado en disputa ideológica, ha estado en disputa política. En primer lugar, un largo camino. La historiografía nos ha ayudado, sobre todo cuando historiadoras y antropólogas empezaron a sistematizar este conocimiento desde el saber científico y dio cuenta de lo que nosotras hoy con mucha naturalidad hablamos de olas, ¿no? Es decir, momentos de avance y momentos de retroceso. Estas olas, empezando por la primera, estuvo muy disputado el feminismo desde posiciones liberales o de posiciones clasistas. Por esto yo hacía referencia al Women's Day de las socialistas norteamericanas, o sea, esta primera ola tan marcada por los procesos revolucionarios de principios del siglo XX, en particular en el proceso de la Primera Guerra Mundial y del avance del movimiento obrero. Ese feminismo estuvo en lucha. Ese feminismo volvió a estar en lucha en la década del 80, digo al interior del propio feminismo, entre las feministas de la diferencia y las feministas de la igualdad, y hoy vuelve a estar en disputa, porque no puede ser de otra manera. Somos un movimiento transformador y no todo camina en la misma dirección. Hoy tenemos una disputa enorme y una necesidad de hacer políticas de alianza que van mucho más allá de las mujeres,
y podemos hablar de interseccionalidad. Hemos hecho también esa progresión epistemológica de hablar de un mujer es esencial, de un mujer. Es más, nuestro museo, como es viejito, se llama Museo de la Mujer en singular. Ya por razones de orden burocrático y legal, nos es muy costoso cambiarle el nombre, pero pasamos en este proceso de conocimiento a entender que la mujer no era histórica ni esencial, y que había un mujeres colectivo con distintas interseccionalidades de clase, de etnia, de edad, que hacía que el mujeres fuera mucho más intrincado y con mucha más variedad y diversidad entre nosotras. Pero a partir de la década de los 80, se sintetizó desde el punto de vista de categorías del orden del análisis científico, la categoría de género. Y esto como proyecto político es muy importante porque de origen, sobre todo si tenemos en cuenta el aporte de las historiadoras y de los estudios antropológicos, esta idea de género se concibió como relación de poder entre varones y mujeres. Por lo tanto, es un género concebido desde las ciencias sociales, no desde las ciencias médicas o desde la psicología, como ya era desde la década del 50 tomado, sino que hablamos de una conceptualización nueva en los 80 del género como relación social de poder. Esta concepción es la que ha marcado a muchos de los museos de mujeres que empezaron a nacer a partir de la década del 80. El primer museo, que en todo caso después volvemos sobre este tema, el primer museo de mujeres es el Museo de las Mujeres de Bonn, en Alemania, que se fundó en el año 81. O sea, al calor de estos debates, los museos de las mujeres han ido tomando una mayor o menor perspectiva feminista en términos de la conceptualización del género como relación social de poder entre varones y mujeres. Allí a mí me parece muy interesante retomar alguna de esas experiencias. Hace más de años, no sé, 20, 30 años, que se multiplican y hacen visibles las denuncias del sexismo discriminador en los espacios museísticos, y particularmente en el arte, ¿no? O sea, había que remar. Nosotros aquí en el Río de la Plata decimos remar en dulce de leche. O sea, había que remar en dulce de leche para que alguna mujer, alguna artista tuviera un espacio, ya sea en un museo histórico, ya sea en un museo de arte o galería, tanto en producción como en reconocimiento de muchas de las mujeres del pasado. Estaban ausentes. Y ellas expresan esa ausencia de la participación de las mujeres en el devenir histórico, o su representación era estereotipada, que era la otra posible versión. O para las artistas la desigualdad de posibilidades institucionales, ¿no? de exhibir y comercializar sus obras. O sea, no llegan a los mercados, no llegan a ser exhibidas siquiera en la misma proporción sus obras que las de los varones en el mercado. Experiencias de invisibilidad y discriminación que ha llevado a las mujeres a montar sus propios talleres. Y en este caso, sus propios museos. O sea, ese origen de los 80, del que yo les hablo, tiene que ver con esto. Cuando empezaron a hacerse una cantidad de denuncias y empezó a hacerse notable que las mujeres estaban deliberadamente ausentes por un posicionamiento ideológico de los varones de estos espacios, entonces empezamos a generar espacios propios. No nos íbamos a quedar afuera. Teníamos que buscar nuestros propios recursos, nuestras propias formas, que fueran a su vez significativas desde el punto de vista de muestras temáticas. Y también
participar en los movimientos de mujeres y feministas, con acciones de arte colectivo o individuales, con coreografías, con performances callejeras. O sea, buscamos todas las posibilidades de soporte para hacer visible desde el arte nuestra situación de opresión. Al calor de las denuncias se fue ganando terreno en espacios académicos, las primeras áreas de estudios, institutos, que fue también un fenómeno de carácter universal. Se constató en todos los continentes esta modalidad de ir ingresando con, en el caso del orden de lo gremial, secretarías gremiales, en el orden de lo académico, espacios de estudio y de investigación. O sea, se fue abriendo camino, no sin lucha, no sin esfuerzo, alianzas contra la invisibilización de las producciones estéticas o de investigación, ha recorrido dos caminos entonces. El de la autogestión, que era el que nosotras podíamos darnos, y el de la introducción paulatina y disputada perspectiva de género, ahora entre comillas, en instituciones tradicionales. Y esto ha sido lo más difícil. Con academias, y ni qué hablar de los museos. Son espacios con olor todavía naftalina y luces bajas, a pesar de que muchos declaman desde los 90 haber ingresado en la nueva museología. A la hora de la verdad, si bien excepcionalmente puede haber curadurías muy progresistas, en general los equipos de dirección de los museos son bastante resistentes, y en algunos casos yo diría temerosos. A pesar de posicionamientos personales, desde el punto de vista institucional, arriesgan poco, arriesgan poco. Cambios tan profundos, somos conscientes de que nos va a llevar mucho tiempo, y que están inscriptos en el proyecto político del feminismo. Desde entonces, se ha creado hitos de consolidación, como fue la Constitución. En el año 2008, nosotras desde el Museo de la Mujer en la Argentina somos cofundadoras de la Red Internacional de Museos de las Mujeres. Yo estuve coordinando América y el Caribe entre el 2008 y el 2012 con la iniciativa de que se crearan museos en todos los lugares posibles de nuestra Latinoamérica. Los hay, y hay muchos proyectos, pero todavía no se consolida como desde el punto de vista continental. Pero después esta red se transformó a partir del 2012 en lo que es hoy la Asociación Internacional de Museos, que tiene sede, primero tuvo sede en Bonn, ahora tiene sede en Merano, en Italia. Y hizo ya 5 congresos internacionales. Y recuerdo que en el 2008 arrancamos 23 museos, y hoy son más de 70. Y lo que más en lo personal me conmueve es la cantidad muy superior a América Latina de museos en África, en las peores condiciones, desde el punto de vista económico, en medio de situaciones bélicas, de guerras civiles, de disputas tremendas que hoy la geografía africana sufre. Las mujeres han sabido sostener museos de la mujer. Por ejemplo, en Costa de Marfil, por ejemplo, en Senegal, en Mali. Se ha abierto uno recientemente en Marruecos, hay en Egipto, hay incluso algunos que son dependientes de universidades de mujeres, porque como islámicos en algunos casos tienen separada la universidad de varones de la universidad de mujeres. Entonces las universidades de mujeres son las que sostienen espacios museísticos específicos. Realmente el salto, desde ese punto de vista, fue enorme. Pero esto no es la única táctica posible.
junto a esta extraordinaria experiencia de concebir espacios propios, también se han desarrollado proyectos de gran envergadura, como es el Museo en Femenino, que hace ya muchos años dirige Marián Fernández Cao, del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Ellas hicieron una investigación particularmente en museos tradicionales de arte de El Prado y de la Reina Sofía. Hicieron un relevamiento de cuántas mujeres estaban siendo exhibidas, cuántas artistas quedaban en depósito y nunca habían sido exhibidas. Estamos hablando de producciones del siglo XVI, XVII, que tiene el Prado en depósito y nunca llegó a colgarlos. En ese recorrido y en esas estadísticas, ellas contrastaron que las estadísticas eran similares para el Prado que para el Reina Sofía, lo cual el argumento de su director, de que en realidad lo que podían ofrecer en el Prado era muy escaso porque no había producción de mujeres, en el caso del Reina Sofía ese argumento se caía porque es de arte moderno, y mujeres artistas tenemos para llenar enormes guías telefónicas. O sea que los argumentos no eran esos. Y ese proyecto de museos en femenino fue creciendo hasta el día de hoy, que por suerte se pueden visitar esos museos tradicionales de España con audioguías con perspectiva de género. Es más, si ustedes entran hoy por internet, hay algunos recorridos con perspectiva de género que se pueden hacer online. Unos vinculados con el tema del poder, otros vinculados con el tema de la violencia. Lo que tiene de interesante este proyecto es que, por acuerdo con el Ministerio de Cultura, no tocaron ninguna pieza. O sea, no hicieron un nuevo guión de montaje. No, dejaron el montaje original y tradicional que el Museo del Prado tiene, pero fueron haciendo la audioguía en función de ofrecerle al visitante qué recorrido hacer, qué ver y cómo ver cada una de las piezas artísticas. Con lo cual le hicieron hablar a las obras un lenguaje que había estado callado durante siglos. Y estas dos tácticas, yo digo esto porque es muy importante no contraponer, sobre todo ahora, y por suerte tengo la alegría de compartir con Patricia el espacio. Fernández Cao desde Madrid invitó a la Argentina y a Brasil a abrir un nuevo proyecto que se llama, y que se ha dado a conocer recién el jueves pasado, se llama Las mujeres entran en los museos, o Las mujeres cambian los museos. Esta experiencia anterior va a dar mucha riqueza a lo que nos podamos plantear hoy para abrir esa experiencia que se hizo solo en España al resto de los museos y en particular todo lo que tiene que ver con Iberoamérica. Ese proyecto no está contrapuesto con el desarrollo de espacios propios, lejos de estar contrapuesto. Son dos tácticas, las dos convergentes, en un único proyecto político de transformación social, de liberación de las mujeres del yugo patriarcal. Por lo tanto, si tenemos distintos instrumentos, distintos soportes, distintos recursos, todos deben estar encaminados a este proyecto de liberación si consideramos la existencia de una museología feminista, de una museología y museografía, porque también está el cómo presentamos el patrimonio, ya sea tangible o intangible. Esta idea de museología feminista y liberadora es la que de alguna manera marca nuestra propia experiencia como Museo de la Mujer en la Argentina. Nosotras presentamos el proyecto de museos cuando yo estaba en la Dirección General de Museos de la Municipalidad, o sea que ni siquiera era ciudad autónoma, o sea que estoy hablando de muchos siglos atrás. Y no fue en su momento tomado como museo oficial,
En ese entonces se consideraba que hablar de mujeres, de investigación, se empezaba recién a hablar de género, era una moda, estábamos de moda. Y la moda no iba a prosperar y el Estado no quería hacer esa inversión. Esperamos hasta el 2006 para que todo el patrimonio acumulado y las investigaciones y el equipo que se fue formando desde entonces pudiera abrir las puertas como museo privado, que eso es lo que somos, un museo privado. Nuestra secretaria, una importante artista textil, Valeria Salum, suele decir que está privado de recursos y que ese es un problema para los museos privados. Pero hemos podido, inclusive durante la pandemia, sostener nuestro proyecto, porque lo importante es tener claro para qué sirve. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué queremos un museo? Y en particular, ¿para qué queremos un museo de mujeres? Si logramos dar respuesta a esto, deja de ser un espacio de coleccionismo y pasa a ser un lugar de curadurías educativas, pasa a ser un lugar también de recurso de transformación social y organización para el propio movimiento de mujeres, en primer lugar, con el aporte del feminismo, pero para el conjunto de la sociedad que visita y es interpelada cada una de nuestras muestras. Visto desde nuestra propia experiencia, nosotras partimos de tres premisas. La primera, que la tomamos de nuestra gran Virginia Woolf, que es la idea de una habitación propia. O sea, frente a posibles tácticas, nosotras nos encolumnamos detrás de una de ellas, sin perjuicio de que colaboremos en otras, pero nos encaminamos en esta, en la de armar nuestro propio espacio como Museo de Mujeres, eh, a la sombra de este dicho de Virginia que paso a leerles, que dice: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Y esto nos iluminó y dijimos, sí, no vamos a esperar ni que la academia, ni que el Estado, ni que un sponsor, ni que nada, nos vamos a hacer nosotras. Y es un museo autofinanciado, que no pone en debate su programación con nadie, porque eso nos quitaría precisamente lo que el feminismo defiende, que es la autonomía y la independencia. En un museo del Estado, seguramente la programación, o inclusive en uno dependiente de la universidad, que es otra forma de depender del Estado, la programación está sujeta a un consejo que dice sí o no, o sí o no. Nosotras no, nosotras decidimos qué hacemos, la curaduría es colectiva, no tenemos una curadora exclusiva, sino que es de producción compartida. Y en esto, bueno, la segunda premisa es que este museo, este espacio, se abría para exhibir la realidad cultural signada por la desigualdad de las relaciones de género, entendidas como relaciones de poder. Y se proponía como un instrumento de cambio social. Por lo tanto, muchas de las campañas políticas del movimiento de mujeres en la Argentina, ya sea por el abolicionismo de la prostitución, como la reciente campaña por el derecho al aborto, que funcionó durante 15 años, lo hizo en el Museo de la Mujer. O sea, es el espacio de contención de muchas iniciativas que el movimiento de mujeres tiene. Por esto decimos, no es un museo histórico, es un museo que concibe lo interdisciplinario. Es casi, no sé, si acomoda para el entendimiento decir que es un centro cultural. Es un centro cultural. Pero eso no quiere decir que no tengamos esta tercer premisa con la que abrimos el museo, que es la de la perspectiva histórica. Porque conocer la dialéctica antropológica histórica del origen de la opresión de las mujeres
sus luchas reivindicativas de liberación, su reflejo en la evolución que yo decía antes del análisis científico de su condición de oprimida, es pergeñar una estrategia feminista de liberación. Si no le dábamos ese marco, bueno, ese es el marco que tienen nuestras muestras, que no necesariamente son a ver, lo digo bruto, no necesariamente son un panfleto, no son un libelo a repartir en una esquina, porque hay muestras sumamente sutiles, hay artistas sumamente profundas que de todos modos le encuentran a su producción esta perspectiva en lo que hace al impacto que el propio arte produce, mucho más allá que cualquier discurso pedagógico. La obra de arte interpela y busca en la experiencia personal de cada una que está frente a la obra, que remite a nuestra propia historia. Y eso hace una empatía que no lo hace ninguna clase académica. Y eso que soy docente y doy clase, pero sé que muchas obras de mis compañeras en el museo a veces calan mucho más hondo, ya sea una obra de arte, como una instalación, como la expresión de una investigación. Sé que calan mucho más hondo que cualquier clase que yo pudiera darles. Siempre en relación a ella buscamos que sea superar la misión educativa tradicional de los museos, porque cualquiera podría decirme, bueno, los museos siempre fueron educativos, o siempre tuvieron como uno de sus objetivos ser educativos. El tema es que esta educación que nosotras nos estamos planteando como museología feminista es de una nueva renovada concepción pedagógica, que no es igual a difundir que comunicar. En la comunicación siempre hay un interlocutor, un ida y una vuelta. El primer concepto solo es unilateral, del museo como transmisor. En cambio, en este caso estamos hablando de un museo con diálogo, con un diálogo de público, que tiene un público más privilegiado en el caso del movimiento de mujeres, que de alguna manera lo cobija, lo sostiene, le colabora, pero al mismo tiempo con un público mucho más amplio, que es esa sociedad a la que queremos cambiar. Esa pedagogía es diferente. Por eso me pareció interesante la propuesta de Patricia de la charla, porque hablábamos de pedagogías feministas. En consecuencia, bregamos cotidianamente por llevar adelante un museo cultural. Nosotros lo hemos calificado, es más, una de nuestras socias, que es española y se ha vuelto a España hace unos años, ha escrito una ponencia muy interesante que quizás la puedan ver por internet, que es su tesis allá en la Complutense, que es comunidad de aprendizaje. O sea, el Museo de las Mujeres tiene concepción de comunidad de aprendizaje. Apunta a lo colectivo, apunta al diálogo, resiste el discurso unidireccional. Fundamentalmente somos críticas de la cultura dominante, de la cultura clasista, patriarcal. Apuntamos al conocimiento desde la práctica social y la satisfacción de las necesidades. Y ahí la importancia entonces de cuando arranqué, que es esto de valorar la experiencia de las mujeres. A veces se entiende de manera peyorativa o descalificante, la experiencia no es científica. No, claro que no, pero es de donde arrancamos. No habría ciencia, no habría teoría sin práctica, sin experiencia. Por lo tanto, para las mujeres, esta idea de comunicar, digamos, de comunidad de aprendizaje, implica procesos de participación, tanto del público como del equipo del museo, sobre proyectos asociativos, construcción de alianzas para definir el interés que pueden tener determinadas temáticas para las muestras, qué actividades realizar, qué prácticas comunes entre el público y lo que nosotras tenemos para ofrecer se establece para lograr esta identificación. Nosotras tenemos en nuestro patrimonio unas muestras sobre trabajo doméstico,
digo esto como un ejemplo. Bueno, cualquier mujer sencilla que llega y ve esa muestra, bueno, se va con la cabeza volada porque se encuentra que sí, que está ahí, está pelando papas, está haciendo la cama, está lavando en profundidad un inodoro. Bueno, está ahí. Y es una obra de arte, pero ella está ahí. Por lo tanto, ese nivel de identificación como requisito para la organización colectiva de salir de ese sojuzgamiento. Esto me parece que es la guía, sería, en la que podemos realizar diagnósticos de qué pasa en otros ámbitos o espacios museísticos para ver de dónde tirar, para empezar a hacer algunos cambios e incorporar la perspectiva experiencial de las mujeres. La teoría feminista de género, entonces, es una dimensión epistemológica imprescindible, siempre que no caigamos en el vaciamiento que desde el punto de vista de la disputa teórica tenemos en este momento en el feminismo con la teoría queer. Si la concepción es solo el género desde el punto de vista psicologizante, vamos a decirlo así, o sea, si solamente es un problema de autopercepción y no de la realidad misma de opresión que sufrimos las mujeres y sobre la que venimos bregando para deshacernos de hace varios siglos, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Hay una ofensiva podría decirse neoliberal, derechizante, neoliberal, que de alguna manera con esta idea de que todos son géneros y los multiplicamos al infinito según cómo nos autopercibamos, en realidad lo que hace es despolitizar, hace lavar este proyecto político del que yo hablaba. Y esta disputa también está en los guiones museológicos de nuestro museo, del feminismo y del movimiento de mujeres. Y esto de alguna manera empalma con la crisis de masculinidad que está sufriendo el mundo, que están sufriendo los varones. Hay una enorme crisis de masculinidad. No hablo de formas de travestismo que los ha habido a lo largo de la historia, y es más, nosotras hemos hecho en alguna oportunidad alguna muestra histórica en relación a esto. Estoy hablando del fenómeno de transexualismo, que es un fenómeno de la década de los 60, y que en particular, reforzada por la teoría queer de los 90, empalma perfectamente con un sector de los varones que está desconcertado frente al avance de las mujeres. Yo creo que esa crisis de masculinidad, no me voy a extender porque no da el tiempo ni el espacio de la conferencia, pero que sí se expresa en lo que nosotras montemos en los museos. Hay tres grandes sectores que reaccionan de manera diferente. El peor, y es el enemigo principal en este momento, es el de los varones femicidas. Frente al avance de las mujeres y a la conquista de derechos, resisten de manera patriarcal abandonar su poder y sus privilegios y mata. Pero yo entiendo que a pesar del daño enorme que nos están haciendo, es un sector minoritario de los varones. Los menos son femicidas. Son delincuentes, hay que ponerlos en la cárcel, hay que darles castigo, pero son parte de los varones. Después tenemos otro sector que también es minoritario, que ha encontrado en la transexualidad una forma de identificación de su malestar como varones a los cuales se les exige una masculinidad que también es estereotipada y que no todos pueden responder. Por lo tanto, todos los fenómenos de transgénero, transexualidad, en la búsqueda de feminizarse, y en algunos casos hasta de tomar el estereotipo feminizado que las feministas estamos rechazando, también es minoritario, pero es expresión de la crisis de masculinidad. Por lo tanto, sumarnos de manera, sería inocente, desprevenida,
a la teoría queer sin entender que en realidad está afectando al proyecto político de las mujeres, es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Eso ha hecho que algunas feministas, por ejemplo, han dejado paulatinamente de usar la categoría de género para empezar a usar con mayor firmeza la categoría de diferenciación sexual. En la Argentina ese debate está muy, muy tensado, muy tensado. Las mujeres prácticamente, incluso como categoría jurídica, está puesta en discusión. Eh, Somos todas personas, personas gestantes, bueno, yo a veces de manera provocadora, y sé que en este caso si lo repito también lo va a hacer, he dicho que es una travesti, sino una persona eyaculante. Y no creo que esa sea la forma de caracterizarnos ni de clasificarnos las personas en el marco de los derechos humanos por el respeto del unos a otros. Tener en claro que estos desvíos de alguna manera de nuestro objetivo político de despolitizar sería algo así como un feminismo, porque ahora todo es en plural, y hablamos de feminismos, entonces sería un feminismo sin feministas. Estaríamos alimentando un feminismo sin feministas. Las feministas, y bueno, te agradezco que me hayas presentado como de los 70, uso colorante para el cabello cano, somos esto, somos los que algunas jóvenes están recogiendo como radfem, ¿no? Como feministas radicales, y vuelven a leer desde Simone de Beauvoir a todas las sesentistas y setentistas, porque están desconcertadas frente al avance del LGTB. Mezclando prácticas sexuales con género, con posicionamientos ideológicos, todo en una misma bolsa donde pasamos a ser las mujeres reducidas a un género. Y no, somos más de la mitad de la humanidad sojuzgadas, organizándonos y luchando por un proyecto político desde hace más de 2 siglos. En ese contexto decimos, ¿para qué entonces un museo? Para la defensa de este proyecto político, que pueda hablar de los temas que a las mujeres nos conciernen y que nos han ido ayudando a hacer este proceso de conocimiento en nuestra práctica y en nuestras síntesis teóricas. La experiencia del museo ha sido esa, hemos crecido, hemos aprendido muchísimo, y desearía que en América Latina hubiera muchos espacios que pudieran replicarse como museos específicos, que entren en diálogo, como en esta oportunidad, con los museos, en las cuales gran parte de sus equipos son mujeres, y por lo tanto sabemos que van a estar sensibles y abiertas a este debate y a esta propuesta. Y desde ya, bueno, como dije recién, el arte tiene una capacidad de sensibilización enorme. Nuestro proyecto es eso, es interdisciplinario. Nosotras hemos desarrollado durante varios años un proyecto que se llama Museístico Teatral, que es que hacemos representaciones escénicas con el contenido de la muestra que temporalmente está colgada. Entonces siempre buscamos que la muestra sea como una especie de continente, de escenografía, de lo que teatralmente llevamos a escena. Y esto también es de intercambio y suma. Lo otro son los recorridos callejeros. O sea, nosotros tenemos unas guías que salen a la calle, y tenemos recorridos de, por ejemplo, la primera ola de feminismo de inicios del siglo XX. Tenemos otro recorrido que precisamente tomamos como referencia teórica lo de Marcela Lagarde de Cautiverio, y recorremos prostíbulos, conventos, la ex cárcel de mujeres de la época de la colonia. O sea, esos recorridos en la calle se salen del espacio museístico.
pero de alguna manera recuperan esta idea de patrimonio, que en el caso de las mujeres, la experiencia ha sido que el gran aporte fundamentalmente es del patrimonio intangible. No todo se traduce a un objeto que podamos inventariar y clasificar y hacerle marcaje tradicional. No, a veces este patrimonio intangible de la experiencia de las mujeres se traduce en una escenografía o en una instalación, pero que es patrimonio, que es patrimonio. O sea que este espacio está para recoger eso. Y me estoy seguramente excediendo en el tiempo. Así que bueno, Patricia es dueña del espacio. Graciela, es un gusto escucharte, que además, pues con esa pasión con la que expresas pues todas estas ideas, pero además acciones, ¿no? Reflexiones y procesos que todos estamos eh, urgidos a tomar en cuenta, ¿no? Como visitantes, como profesionales de museos, como mujeres, como hombres, ¿no? Y todas las personas nos acercamos y esa es la intención de esta charla contigo, de esta conferencia, con muchos temas, con muchos hilos para reflexionar, y yo te pondría ahí dos que además creo que van enlazados y que me parecen fundamentales. Esto que tú mencionas de la importancia del museo como un espacio, ¿no? De contención, también de diálogo, ¿no? Y yo anexo reflexión, por supuesto, cambio y transformación, ¿no? De repente por ahí en algunas otras conversaciones se ha mencionado y en esta reconceptualización del museo, ¿no? Del ICOM, también qué tanto el museo se ha transformado en la relación a los avances sociales, ¿no? Que la sociedad tiene, ¿no? De cambios, ¿no? Y los museos hoy por hoy también a partir de la pandemia, pues nos vemos ante la necesidad también de abrir nuevos foros, nuevas formas, nuevos espacios. Y me encantó este punto de comunidad de aprendizaje, ¿no? Desde lo pedagógico ya se mencionan en diferentes formatos, el propio constructivismo habla de generar esos espacios de construcción de conocimiento de la propia persona, ¿no? Y entonces estos saberes prácticos que tú mencionas de las mujeres, y yo lo extendería ahí también a sus familias, a sus hijos, a todos con quienes cohabitan, ¿no? A nivel familiar, a nivel comunitario, etcétera. Pueden crear ese espacio de verse reflejados, ¿no? Como de repente también el museo, por lo histórico o por el enfoque, se siente lejano al visitante, ¿no? Entonces, esta importancia que tú mencionas me parece fundamental para ejercer ese cambio social, ¿no? Todavía estamos trabajando en ese proceso, estamos en ese periodo de desarrollo todavía. Por ahí los puntos conceptuales están presentes y cómo irlos aterrizando. ¿Cómo has visto tú, no? Con el ejemplo que nos dabas de Marianne, ¿no? Con el Museo del Prado y tal, cómo los museos podemos, ¿no? Desde el momento de no poder de momento cambiar la museografía, cambiar el guión curatorial, acercarnos a la reflexión sobre estos temas. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, por ejemplo, nada, te voy a contar una experiencia que nosotras llevamos haciendo ya varios años, salvo este 2020, por razones obvias de pandemia, que era una muestra en relación a los femicidios. Nosotras arrancamos en el 2015 junto al colectivo del Ni Una Menos, que después se hizo continental y regional. Arrancamos con una experiencia de convocatoria a bordar mariposas. El proyecto se llama Mariposas. Abordar una mariposa por cada femicidio del año que había cerrado. Y abríamos el museo para abordar. O sea, había mujeres que venían a buscar el material para abordarlo en su casa,
Y también organizamos horarios en los que las mujeres podían venir y se armaban talleres de bordado. Y si entran en la página, van a poder ver algunas de esas muestras, que algunas se hicieron con formato mariposa, al año siguiente se hicieron con formato sobre papel espejado, con lo cual fue un poquito más fuerte porque tuvimos 298 espejos en las cuales las mujeres, cuando venían a ver la muestra ya colgada, se veían reflejadas cuando se acercaban al nombre de cada una. Y lo que se bordó y se sigue bordando en las muestras consecutivas que del 2015 tuvimos, era el nombre y la edad de la asesinada. Pero lo interesante de la convocatoria fue que la producción misma de lo que se iba a colgar era hecho por las mujeres. Entonces participaron de esa elaboración, participaron del montaje, y el mes que estuvo esa muestra temporaria, ellas eran las dueñas del espacio, y traían a sus vecinas, y traían a sobrina, a la nieta, bueno, esa manera, digo, te cuento esta, podría contar otras, pero digo, esta, porque está vinculada con femicidio, que es lo que nos tiene en ese momento la cabeza quemada, pero al mismo tiempo generar algo que estuviera en las propias, cuando uno dice tomar en sus propias manos, esto era absolutamente literal. Ellas tomaron en sus manos porque bordaban los nombres de las asesinadas. Tanto en el caso de mariposas como en los espejos. Después se hicieron arpilleras a lo chileno, porque las llevamos a Chile. Bueno, esto me parece que es cómo vincular el guión del museo, el guión museológico, lo que queremos decir de la opresión de las mujeres y los femicidios, con el público mismo. Y me parece que este ejemplo de factura de alguna manera expresa eso. Yo sé que eso en los museos más tradicionales, el recorrido va a ser mucho más duro, mucho más difícil. Y nosotros tenemos, en realidad no es que tenemos, nos podemos tomar libertades que en otros espacios más institucionales, vinculados a museos oficiales, por ejemplo, es muy difícil y tenés que llegar a alianzas y acuerdos mucho más costosos de generar. Y a nosotras eso se nos hace más sencillo, precisamente por esto del feminismo, por la autonomía y la independencia. Pero hay que querer hacerlo, hay que querer hacerlo, hay que tener en la cabeza la imaginación, hay que largarse y usar todo. Hay que poner todo, la imaginación al servicio del objetivo que tenemos. Sí, Graciela, muchas gracias. Por supuesto que esto es un proceso que se va construyendo y al establecer redes, ¿no? Con otras mujeres, con otros museos, con Tal cual. proyectos, se va extendiendo y eso es genial. Y te agradezco infinito esta charla, que seguro para quienes nos escuchan y nos han estado escuchando a lo largo de este tiempo, les generará también comentarios, ¿no? Expresiones, dudas seguramente, y les pedimos que las escriban ahí en el chat de Facebook y para poder continuar con esta conversación. Y esperemos que más adelante podamos organizar algo más en función de este tema y que además es prioritario Sí, integrarlo, ¿no? ojalá nos vacunemos todos y podamos volver a darnos abrazos verdaderos. Claro que sí. Mientras tanto, la virtualidad, el museo no ha dejado de funcionar, está con las puertas cerradas, reabrimos el 9 de marzo recién, con un protocolo sumamente estricto, pero bueno, hay que usar la virtualidad y no perder el contacto, porque la historia camina para adelante y le tenemos ganas. Claro que sí. Hasta pronto, Graciela. Gracias. Gracias a vos y a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias. Gobierno de México.